¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua acá desde Vinomundo en Brasil de Mora. Vamos a pensar en voz alta. A veces desde el arte es donde se expresan las ideas políticas más fundamentales. En muchas ocasiones el arte representa ese sentir silencioso pero presente de una sociedad que está molesta, de una sociedad que admira a algunos políticos, que los rechaza a otros. Y desde esa perspectiva el arte se vuelve importante por el reflejo que representa de una sociedad que puede estar en avanzada o puede estar en retroceso. Hay uno de esos artes que es fundamental porque refleja ante nuestros ojos silenciosamente las figuras, las caras, los procesos, situaciones, fotografías de la sociedad que nos acercan a verdades que a veces queremos eludir. Me refiero a la pintura. Para hoy vamos a tratar el tema de las sociedades de la pintura y para eso hemos invitado a un pintor excelso o a un gran pintor y joven costarricense que nos involucrará en ese mundo durante nuestro programa. Ya regresamos. En la presentación del programa les decía yo a ustedes que el arte puede ser una de las mejores representaciones de una sociedad. Y sobre todo hay algún arte que es silencioso, que no requiere que se cante, ni requiere de la lírica, sino que requiere de un pincel y requiere de una sensibilidad especial para mostrar a las personas o las situaciones en que se encuentra una sociedad o una nación. Hace algunos días tuve el placer de ser invitado por la familia Delgado Méndez a la casa de uno de los pintores que estoy seguro, me atrevo a decirlo, va a trascender históricamente en nuestro país. Es un joven maduro y me refiero a Juan Manuel Delgado Méndez, que se ha distinguido por una variedad exquisita en su pintura y que hoy vamos a tratar de relacionar, después de conocerlo a él, de su arte con la política y el sentimiento nacional. Pero antes un brindis, Juan Manuel, bienvenido a Noches sin Tregua. Bueno, muchas gracias. Ya regresamos. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1.200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Cuando usted oiga a Juan Manuel hablar, seguramente pensará que Juan Manuel es extranjero, pero por labores propias de trabajo de su padre Rodrigo Delgado,
desde muy niño se tuvo que ir a vivir a Canadá. Pero en el transcurso de la conversación usted se va a dar cuenta la sensibilidad que tiene una persona y el cariño por esta patria que muchas veces algunos que hablamos con la R arrastrada no percibimos o no sentimos. Juan Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un gran placer y un gran honor ser invitado a su programa. Para mí es el honor. Yo tuve la experiencia, que le contaba yo a los televidentes hace un rato, de ingresar a tu hogar. Y cuando entro y veo todas tus obras, empiezo a percibir una sensibilidad especial en tu obra por el ser humano y después por el tema de la desigualdad, que después quiero que lo ampliemos. Te vas desde muy niño a Canadá. Sí. ¿Tener recuerdos de esa infancia tuya en Ottawa era? Sí, en Ottawa y Toronto. Después de Ottawa. Contanos un poco. Sí, claro. Para mí, quisiera empezar primero con una frase que creo que todos hemos escuchado una vez antes, y es de Pablo Picasso. Él dijo que cada niño es un artista, pero el problema es cómo seguir siendo un artista una vez que crecemos. Y para mí eso me hace recordar mucho de mi infancia y cómo yo percibí el mundo de una manera totalmente diferente, ya que cuando uno es un niño, uno ve y reconoce el mundo a través de sus ojos y manos mucho antes que uno empiece a hablar. Y así fui yo fui un niño muy curioso, siempre me metía en problemas, pero bueno, yo siempre... Soy gemelo, ¿verdad? Sí, soy gemelo. Y yo siempre usaba el dibujo para entender ese mundo material en que yo vivía, pero también para hablar de un mensaje que yo quería representar antes, porque cuando es un niño uno tiene esa oportunidad de hablar y bueno, y también puedo decir que el arte es una lengua, ¿verdad? Más que nada es una lengua universal, porque no importa del idioma que uno habla, todo el mundo puede entender una obra de arte. Todos los niños pintan de una u otra forma, inclusive cuando uno va a muchos restaurantes, el mecanismo de tenerlos quietos es darles un libro de pintura y unos lápices de color para que no molesten a los papás y los dejen consumir. En el caso tuyo fue igual que cualquier otro niño, pero tiene que haber un momento en el que vos o tus padres empiezan a percibir esas habilidades innatas que traes, y alguna de tus pinturas de niño tuvo que haberte causado algún impacto en especial. ¿Recuerdas alguno de esos momentos? Sí, yo recuerdo que para un proyecto de escuela hice una pintura de una casa típica costarricense, y siempre recuerdo como mi primera pintura que yo hice. ¿Y por qué una casa típica costarricense estando tan distante? ¿Qué edad tenías? Cuando hice esa pintura, sí, como 8 o 9 años. ¿Y por qué una casa típica? Porque estando en un país de primer mundo como Canadá, sí, te pudo haber antojado hacer un superpuente, un paisaje nevado, no sé. ¿Por qué una casa típica? Porque a mí, como vivimos casi toda mi vida afuera en Canadá, mis papás siempre demostraron y me enseñaron para mantener esa cultura tic, y yo siempre estuve fascinado de que yo quería regresar un día, y por eso me interesé mucho, y también tuve la oportunidad de venir cada año como turista a viajar y ver el país de diferentes formas. Vas para 27 años sí, en este mes de agosto, y en esos viajes que hacías, que ibas y venías, tenías la posibilidad de hacer un contraste entre el primer mundo y el segundo mundo. ¿Qué valorás vos de lo que veías en Canadá que quisieras repetir aquí? ¿Y qué exportarías de aquí hacia Canadá con esa visión del artista, del arte? O sea, ¿qué fotografía te llevarías vos hacia Canadá y qué traerías de allá para tratar de implementar acá? Bueno, primero para llevar a Canadá. La gente en Canadá no son tan amables como aquí, ¿verdad? Que uno puede hablar con cualquier persona de la calle y empezar una conversación. En Canadá no es tan fácil, la gente te ve como un extranjero aún en su propio país. Y para traer a Costa Rica creo que más oportunidades, porque Canadá es un país que sí le dan más oportunidades más en los artes para la juventud. Es interesante que siendo un país y habiéndote vos desarrollado, yo me imagino que con la residencia en Canadá,
tiene que haber un amor que tus padres incentivan en vos y en tu hermano, porque tu hermano también se viene para acá, sí, para regresar a nuestro país. Porque al final de cuentas, vos cuando empezás a desarrollar tu carrera como artista, tu conocimiento, estudiás en Canadá. Sí. Allá es donde desarrollás el conocimiento, ¿verdad? Tuviste un maestro ruso, sí, ¿verdad? El nombre... Peter Schwartzman. Sí, ¿quién es él? Sí, bueno, yo tuve una gran influencia de ese artista. Recuerdo la primera vez que yo entré en su casa, tenía como unos 14, 15 años y lo primero que dije fue que tengo que estar equivocado en el lugar, porque para mí fue un museo. Fue un lugar donde en cada centímetro hubo obras de arte, pinturas, acuarelas, dibujos. Él es muy reconocido en Canadá, Él es muy reconocido, ¿verdad? Sí. Él es un gran acuarelista, un gran pintor, hace todos los retoques, los retratos para toda la gente. Interesante porque vos lo que pintas son óleos, sí, ¿verdad? Y él era acuarelista. Él era de todo, entonces él me enseñó el arte como una totalidad, entonces me enseñó todas las formas de arte en una manera realista, porque para pintar hay que dominar el arte, el dibujo primero, porque ese es el base de la pintura. El óleo empieza a fortalecerse en el siglo XIV y XV, si no mal recuerdo. Y en ese espacio donde se empieza a promover el óleo, hay grandes artistas como Da Vinci, ¿verdad? Como sí, Velázquez, Rembrandt. ¿Hay algunos de estos que te haya influenciado a vos? ¿O tenés tu maestro, este pintor ruso, te influenció en algo? ¿O tenés la visión de un pintor de esos renombrados de la época clásica? Sí, claro. Yo, bueno, trabajando con él varios años, decidí entrar a la escuela de arquitectura, más para mejorar esa técnica del dibujo. Y también en esos 5 años que estudié en esa escuela, también tomé muchos cursos de la historia del arte, para aprender sobre la historia, que es algo tan importante. Y de esa manera me fasciné mucho sobre muchos artistas. Y si tuvieras que escoger alguno de esos. Algunos. ¿Sí? Para mí, Rembrandt y Velázquez. Sí, son mis favoritos, sí. Leía también en este aprendizaje que vos me obligaste también a hacer a la hora de invitarte acá. Leía que en tu vida, desde muy niño, vos querías plasmar lo que veías con tus ojos, esa realidad, lo querías plasmar en una pintura. El óleo tiene la ventaja de que vos podés ir corrigiendo algunas de las líneas que vas tirando en sí, tu lienzo. ¿Qué es lo que más te impacta cuando te llama la atención pintar? Porque yo veía en tus obras mucho rostro, mucha postura del ser humano, ya sea trabajando, ya sea pensando, ya sea sufriendo. Te has concentrado mucho en la figura del individuo, de la persona. Sí, claro. A mí me gusta mucho pintar el retrato. Y como dice un filósofo francés, Merleau-Ponty, él dijo que un retrato no es simplemente la intención de representar a la persona que uno está pintando, que eso se lograría mejor con una biografía. Y que un retrato debe representar algo más, ¿verdad? Algún espectáculo, algo que no se puede apreciar sin verlo. Eso es la verdad, porque un retrato no es simplemente copiar a la persona como uno lo ve, sino tiene que tener algo más, ese ángel, ¿verdad? Y eso es algo, alma. Sí, claro. Y eso es algo que uno ve cuando uno va a esos museos y ve las pinturas de los grandes maestros como Rembrandt y Velázquez, que viendo un retrato uno puede ver ese aire que tiene la persona y sentirlo y escucharlo respirar. Y es importante porque también existe un diálogo invisible entre el espectador y la obra que uno está viendo, y eso es lo que uno tiene que captar como pintor. Sí, yo decía en la presentación de que ese silencio que hay con la pintura es un silencio que evoca intimidad entre lo que estás viendo, que no te habla con el lenguaje, sí, sino que es la figura lo que marca las acciones. Cuando yo veo los cuadros que vos has desarrollado y encuentro en ellos
esa posibilidad de ver el cuadro y percibir el alma de la persona que vos has descrito en esa obra. Me llamaba la atención especialmente uno, seguramente por formación religiosa, que fue la del Papa. Es tan fabulosa esa pintura que vos haces del Papa Francisco, que con sencillez, que es la que evoca él, te acerca y te hace percibir al Papa prácticamente en persona. Sí. ¿Por qué se te ocurrió pintar al Papa? ¿Qué te llamaba la atención para hacer de él una obra? Bueno, y cruzar el mar después para írsela a dejar personalmente. Sí, claro. Bueno, más que nada, yo creo que uno tiene que seguir sus sueños para poder compartir. Y más que nada, compartir esa esperanza e inspiración que forman una contribución tan importante para el país y para el mundo. Y para mí, veo al Papa como una figura tan importante para el país, que está cambiando muchas cosas, que es una persona muy humilde y una persona buena que quiere hacer cosas buenas, más para los jóvenes, ¿verdad? Y yo lo quería pintar, lo quería conocer. Y también por el hecho que yo, que soy un joven artista, la gente siempre no te quieren apoyar y te dicen que algo es imposible. A mí todo el mundo me dijo que era imposible, entonces yo dije, no, yo lo voy a lograr. ¿Y cómo hiciste la gestión para llegar a donde el Papa? Porque no es fácil. No. E inclusive en la fotografía, que seguramente ustedes van a ver en el programa, cuando se entrega la pintura del Papa, a mí me sorprendió enormemente, y te lo hice saber, el abrazo, el protocolo se rompe y hay un abrazo fraternal entre vos y el Papa. ¿Cómo hiciste? Contando la historia de cómo lograste llegar hasta donde el Papa, porque ¿cuánta gente no querrá darle al Papa una fotografía de las mismas calidades o inferior de calidad que la tuya y no tiene esa posibilidad? ¿Cómo lograste esa cita y esa cercanía con el Papa? Sí, bueno, yo empecé contactando a la hermana del Papa. ¿Ah, sí? Por Facebook, sí. Famosa Doña ella María Elena, también, sí. una mujer sencilla. Sí, muy sencilla. Y duró como 3 o 4 meses. ¿Cómo se llama ella? Doña María Elena. María Elena. Sí. Y duró como 3 o 4 meses en contestarme porque no sabe usar mucho la computadora. ¿Por medio de Facebook? Por Facebook, sí. Y me contestó y me dijo, bueno, yo le dije la idea que yo lo quería pintar al hermano de ella, entonces me dijo que sí, claro, pero ella no tenía ningún contacto con él. Entonces me dijo que hablara con la nunciatura apostólica. Entonces ahí hice mi primer paso, fui a hablar con el nuncio. Y allá en Sabana. En la Sabana. Y él me dijo que sí, claro, que sí era posible. Era difícil, pero sí era posible. Entonces ahí empezamos adquiriendo el permiso para obtener esa foto oficial. Y ahí empecé a pintar la obra que duré como un mes. ¿Y te mandan una sola foto o te mandan varias fotos? No, me mandan solo esa foto oficial que tiene el Papa. Y después que terminé la obra, fui otra vez donde él y hablé sobre esa posibilidad. Él dijo que sí, me iba a ayudar, obviamente, y él hizo todo lo posible y obviamente por él pude entregarle esa obra al Papa. ¿Y qué te dijo él en esa? ¿Tuvieron un intercambio ahí de claro. comunicación? ¿Qué pasó en ese momento? Porque yo recuerdo que en alguna ocasión, a una distancia muy grande, cuando vino Juan Pablo II a Costa Rica, yo lo tuve de la acera al papamóvil y estas personas tienen una aureola diferente, irradian algo diferente y hasta impactan. Sí, claro. Ahora, el cuerpo a cuerpo y el abrazo es una distancia que no existe, es una cercanía total. Contanos ese momento. Sí, claro. Bueno, unas semanas antes de ir a Roma tuve la oportunidad de conocer a un gran ídolo mío, que desde pequeño siempre estuve así atento a su carrera desde Caná, y ese es don Jorge Jiménez Heredia, que somos muy similares, creo que los dos somos arquitectos y estamos dedicados al arte. Curioso que todos los arquitectos tienen que ser artistas, ¿verdad? Para ser buenos arquitectos. Sí, de alguna manera sí. Y él me dijo algo muy importante. Él me dijo, cuando vas a Roma, tenga muy bajas expectativas, porque si algo sucede, sería grandioso. Y en ese momento no tenía ninguna idea de lo que estaba hablando, pero siempre lo tenía en mi mente, ¿verdad? Pero ese abrazo fue eso, fue ese grandioso momento. Y yo te puedo decir que cuando se estaba acercando, yo estaba sin palabras, porque uno siente una energía tan grande, tan profundo. Y se acercó y después le enseñé la obra y él estaba mirando hacia abajo
y yo le dije que yo soy un joven pintor costarricense que viene con todo el cariño del mundo para entregar esta obra. Y después me dio una sonrisa, dijo muchas gracias y fue él el que se tiró a darte el abrazo. Sí, no, después me dio la mano y yo le dije, bueno, aquí te estamos esperando en nuestro país y quiero que usted rece para todos los costarricenses. Y después en ese momento me dio ese abrazo y creo que estaba muy feliz porque no tenía esa expectativa que un joven de un país tan pequeño iba a ir a entregarle una pintura. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Imagino que vos a todas tus obras las ves con cariño, son como hijos, sí, claro. ¿verdad? No marcas diferencias. Una tendrán por ser tus primeros pasos, otra por ser los últimos pasos, una por ser por tener más color te puede llamar más la atención, pero ¿qué obras son las que más te satisface de las que has hecho en los últimos tiempos? Es una buena pregunta y creo que cuando uno pinta a alguien, también hablando sobre el retrato, es muy difícil esas como figuras públicas que yo he pintado, que uno no tiene esa oportunidad de conocer a esa persona. Entonces es más agradable siempre cuando uno pinta un buen amigo un contacto, o una persona de su familia, porque uno lo conoce tanto que sale naturalmente la pintura, ¿verdad? Esa conexión entre la mano y el pincel se unan, ¿verdad? Sí, no es nada separado. Mismo que la foto sí, y, claro. y la pintura. Entonces para mí eso me agrada mucho. Has pintado, recientemente vi que habías pintado a un vendedor de lotería que está en la Junta de Protección Social. Sí. También pintaste para el Hospital de Niños, si no me equivoco, ¿verdad? Algunas obras. Las gemelas, sí. ¿Verdad? ¿Las gemelas tienen alguna relación con tu vida de gemelo? Sí, claro. Sí, cuéntanos. Bueno, cuando yo nací en la Católica, yo tuve muchos problemas, entonces a mí me trasladaron de una vez al Hospital de Niños. Ahí ¿Solo vos? Solo yo. No tenía problemas. No, solo yo. Entonces, cuando yo regresé, quería pintar una obra de gemelas
o de gemelos, pero en ese caso gemelas, para donarlo al hospital por darle todo, las gracias, ¿verdad?, de salvar mi vida. Eso fue recientemente. Sí, Entonces, eso fue tenías apenas, un agradecimiento sí, de hacía muchos años. Eso fue como hace 3 años, apenas llegando al país. Esa fue una de las primeras obras que yo hice. Te he visto también en tu casa obras que representan mucho a gente en su trabajo en ese momento, así, sí, como el vendedor de lotería. He visto otras obras de gente que está en una labor determinada desarrollándose. ¿Qué es lo que palpas entre esa fascinación por este mundo que ven tus ojos y lo que quieres palpar en un lienzo? ¿Qué es lo que más te llama la atención cuando estás decidido a hacer una pintura? Porque todos los días ves cosas, pero debe haber en 24 horas, bueno, 16 horas que andes sacando las horas de sueño, en que ves muchas cosas y de repente hay algo que te detiene en un evento y decís, esto lo tengo que pintar. Sí. ¿Cómo son esos momentos? Uno como artista siempre tiene que editar lo que uno está viendo, ¿verdad? No es simplemente tratar de copiar algo por pintarlo, ¿verdad? Y hay una pintura muy interesante que se llama La traición de las imágenes, que es una pintura del artista belga René Magritte. No sé si lo has visto. Es una pipa. Debajo de la pipa dice en francés, "Ceci n'est pas une pipe". Esto no es una pipa, y la verdad que no lo es. Y es una pipa, para cualquiera sería una pipa. Sí, pero no es el objeto real que uno puede tocar, sino es una representación. Entonces, como pintor realista, uno tiene que editar mucho lo que uno está viendo y tratar de captar algo, una esencia, una existencia para poder trasladar ese mensaje y esa comunicación entre el espectador de la obra. Y para mí tengo mucha fascinación entre pintar a la gente de la calle, porque eso es algo que no se ve en Canadá. Y para mí son gente que están invisibles para todo el mundo. Nadie los mire, no le da aprecio por el trabajo que ellos hacen diariamente. Sí, nosotros caminamos por el Correo, nos bajamos del bus, vemos a gente en estado precario, gente drogada, gente con una tristeza terrible, y lo que hacemos es brincárnoslo, ¿verdad? Sí. Pasamos por el Correo y vemos a la gente vendiendo manzanas, tomates, discos. Cada una de esas personas tiene una vida en particular y un sufrimiento determinado y una lucha que está día a día desarrollando. A mí, personalmente, en tus cuadros, lo que me sorprende es que cuando yo he visto alguna de estas situaciones en las que tuve la ocasión de ver, me impacta la cercanía de sentirme como esos eventos que yo sí me detengo a ver. Diariamente los veo, me gusta ir a un cafetín donde yo pueda ver el accionar de la gente. La gente no se da cuenta que está siendo observada, pero yo la estoy observando. Cuando vos lográs la observación de esa gente y lo plasmás en tu lienzo, vos podés también, en una segunda etapa, después de haber hecho tu pintura, determinar que el observador que ve tu pintura está siendo sensible a la pintura o no. O sea, vos tenés esa capacidad, pregunto, de saber quién te alaba una pintura, lo hace por hacerlo o lo hace con sensibilidad. ¿Tenés esa capacidad o los pintores no se preocupan por esa segunda opinión? No, sí, claro. Sí. ¿Y qué percibís en la gente cuando sentís que la gente realmente valora una pintura tuya? ¿Qué es lo primero que lee? Bueno, por eso es importante cuando uno está mirando esa pintura, ¿verdad?, de tener ese silencio entre esa obra, porque en una pintura siempre existe como ese tercero, un aspecto que está escondido entre la imagen, y solo sale cuando el espectador hace esa conexión con la pintura, porque también una pintura nunca se puede acabar. Como dijo Leonardo da Vinci, el arte no se acaba, solo se abandona. Entonces es muy difícil saber también cómo se puede terminar una pintura. Pero para mí es esa conexión que hace el espectador que termina ese proceso interminable e imperfecto de una obra que siempre crece, ¿verdad? Yo cuando entro a tu casa,
Tengo la suerte de, me imagino que es el lugar de mayor intimidad, ni siquiera tu habitación ni tu cama es el lugar de mayor intimidad, sino que es ese pequeño lugar donde vos estás pintando. Y viene la pregunta, y veo varias obras y me llamó mucho la atención algo que me dijiste, que fue que ninguna de tus obras era perfecta. Cuando yo a simple vista las veía todas perfectas, ¿verdad? Sí. Te exigís siempre al máximo, siempre encontrás y ves detalles que muchos no percibimos. Ahora, ¿cuántas pinturas haces a la vez o te concentras solo en una? Bueno, para contestar la primera pregunta primero, para mí una pintura no es perfecta, porque uno siempre va a aprender y mejorar, y eso nunca, sin duda, no, siempre va a aprender, ¿verdad? Entonces, para mí, yo que tengo tantas obras en los últimos años de mi casa, uno ve las obras y uno sabe que puede mejorar esas pinturas, ¿verdad? ¿Y pintas todos los días? Pinto todos los días, y sí. ¿Y no te enojas de repente con algo y te vas 2 días y dejas de pintar? Y después, a veces y después te volvés a enamorar de lo que estabas haciendo y después te peleas con la pintura. ¿No vivís esos momentos no, de, sí, claro, de amores y desamores? Con claro, lo que claro que sí, porque, bueno, primero que nada, sí pinto 3 o 4 pinturas a la vez porque uno se frustra solamente con una, ¿verdad? Porque es tanto tiempo que uno tiene que darle a esa pintura, que uno a veces necesita quitar la mente de eso y enfocarse en otra cosa y después regresar. Pero también existe algo muy interesante. Te comprendo a medias, porque lo tuyo es mucho más sofisticado. Porque yo leo 3 o 4 libros a veces a la vez, ¿verdad? De repente hay uno que ya digo, tengo que terminarlo porque lo empecé, pero maldita la hora en que lo empecé porque no me está gustando, ¿verdad? Pero entonces hay otros que me entretienen. También hay algo muy interesante que también me enseñaron los profesores en la Escuela de Arquitectura, que eso es, hay que ver lo invisible en lo visible. Y también hay que ver los detalles y la totalidad como una dualidad en la pintura, ¿verdad? Y eso existe mucho en la pintura porque entre el rol entre el artista y lo visible se invierte. Y voy a usar el ejemplo del escultor Miguel Ángel, que creo que es una frase también que todos hemos escuchado. Él dice que en cada bloque de mármol veo una escultura tan claro como si estuviese enfrente de mí. Sí, y solo quitando esas paredes que aprisionan esa hermosa figura, puedo demostrarle a la gente lo que yo estoy viendo. Porque cuando uno está empezando una pintura, uno tiene ese lienzo en blanco enfrente de uno. Y uno, bueno, por lo menos yo siempre puedo ver enfrente de mí, aunque no he empezado nada, ya la pintura terminada, como yo la quiero ver. Entonces, como dije al principio, esa conversación es siempre tan importante, tener ese diálogo. Por cierto, leía hace algunos días algún libro que hablaba de vinos, por cierto, que Miguel Ángel y Leonardo da Vinci no se querían para nada, No, tenían para nada. grandes intrigas entre ellos dos, ¿verdad? Y que tanto el Papa como la familia que dominaba en esos tiempos en Florencia trataban de mantenerlos bien distantes porque eran como el agua y el aceite. Sí. El pintor tiene cualidades y tiene habilidades. Todos los días pinta y todos los días las empieza a desarrollar con más fuerza. Hay pinturas que han durado mucho tiempo o todas más o menos te llevan un tiempo similar. Cada pintura tiene su tiempo y a veces la gente piensa que solo porque una pintura es más pequeña no dura tanto tiempo, pero no es así. No es el tamaño lo que determina el tiempo. No, para nada. Dependiendo de la forma, ¿verdad? Porque lo más difícil de pintar son los retratos, porque uno tiene que dar mucha transparencia cuando uno está pintando, dejar de que la luz penetre cada capa para poder dar ese aire, esa vida, ¿verdad? A la persona y a la piel. Entonces, esas mezclas tan pequeñas en pintar una persona se hace muy complicado. Pero hay unas cosas como bodegones o unas cosas que uno ve que se ¿Cuál es la que te facilitan lleva más mucho. tiempo? Más tiempo. Sí, digamos, ¿hay alguna pintura? ¿O cuál es el tiempo que ha durado más con una pintura? No me digas cuál pintura. Decime, ¿cuánto es el tiempo que ha durado más haciendo una pintura? Más tiempo es la que no he empezado todavía. Eso, Pero sí, para mí... meses, días. Sí, meses y cientos de horas. Realmente hacer una pintura es
son meses, ¿verdad? Meses de trabajo, pero también dependiendo de lo que uno está pintando. Y puede ser que muchas veces esa pintura que desarrollaste por meses sea la que menos valora el que llega a ver tu obra y aprecia más la que hiciste en 1 o 2 días. Sí, claro. Estoy imaginando. No, eso es muy cierto. Decir, si me permites decir algo en la escuela de arquitectura. El programa es tuyo. Okay. Yo recuerdo una vez que trabajé tan duro en un modelo, ¿verdad? Como así, semanas sin dormir. Y llegó una persona y no hizo nada. El día antes, ¿verdad? Se quedó toda la noche sin dormir y hizo una cosa así, súper fácil. Y al final, él obtuvo una marca mejor. Entonces, no necesariamente es el tiempo que uno pone, pero esa relación que tiene la otra persona cuando está viendo la obra. Y también debe haber momentos de inspiración que te hacen ir con más velocidad, ¿verdad? ¿Cuánto, para hacer una medida, digamos, con la foto del Papa, cuántos meses te llevaste? 1 mes, exacto. 1 mes, sí. Exacto. Y quedaste totalmente satisfecho. Deberías estarlo, porque hasta una estampilla ahí del correo en Costa Rica que se hizo una edición limitada y hubo mucho mercadeo, mucha comunicación en los medios nacionales por ese momento histórico, ¿verdad?, que vos produjiste con el Papa. ¿Quedaste totalmente satisfecho o estás todavía en lo que me dijiste aquel día de que ninguna pintura te ha dejado totalmente satisfecho? Estoy feliz con la pintura, pero creo que sí se puede mejorar, ¿verdad? Creo que hay unas cosas que... Porque esa pintura lo hice ya casi hace 1 año, ¿verdad? Entonces ya he mejorado mucho. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1,200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715.
¿Qué método utilizas para los que no conocemos para transferir ese dibujo al lienzo? ¿Cuál es ese primer espacio? Porque vos tenés la pintura, me imagino que tenés la foto, Sí. tiras algunas líneas. ¿Cómo es ese primer contacto de la figura de la persona hacia el lienzo? Sí, claro. Bueno, primero que nada, ahora con la fotografía tan buena, ¿verdad? Uno lo usa como una guía, ¿verdad? No simplemente tratando de copiar cada detalle, porque la fotografía engaña a veces. Porque es muy difícil ahora tener una persona que se va a sentar sin moverse 200, 300 horas, ya que en este país no se ve tanto esa cultura como en Europa, ¿verdad? Que la gente sí se siente para uno. Pero yo siempre empiezo con el ojo de la persona y empiezo a dibujar desde afuera. Dicen que los ojos son la ventana al alma. ¿Será por eso que empezás por los ojos, no? Sí, porque esa es la mayor conexión que uno tiene con esa persona, más una persona que uno no ha conocido. Entonces uno puede empezar a imaginar esa conversación con esa persona a través de sus ojos. Y también es muy bonito en la pintura ver todo lo que el espectador no ve es ese proceso, la transformación de una pintura, que es algo bellísimo eso. Tal vez el televidente no se ha dado cuenta de que durante este rato que llevamos del programa, casi media hora, hemos estado palpando cómo un artista ve la sociedad y cómo empieza a acercarse a ella. Juan Manuel me decía un día que a él le encantaba la política, y entonces por eso fue que nos sentamos a conversar. Y la sensibilidad que él me empezó a definir en la conversación que teníamos ese día, nos fue llevando hasta este día. Pero resulta que en esa conversación que tuve yo con Juan Manuel, me doy cuenta que vos tenés una beta política. Porque él es Delgado Méndez, su padre fue diplomático en Canadá, pero tiene a un abuelo de apellido Méndez, que todos ustedes deben conocer, don Rodolfo Méndez Mata. Y me decías que estabas muy interesado en pintar, pero que querías penetrar en la pobreza. Sí. ¿Por qué la pobreza? Para mí, don Claudio, es una barbaridad que vivimos en un país donde vemos la pobreza como algo completamente normal. Que pienso yo que la tema solo sale a la luz cuando un político quiere un impulso en su imagen, más en la campaña. Solo ahí son importantes. Sí, solo para eso. Y bueno, sí, Costa Rica es un país que en los últimos 20 años no hemos sido capaces para reducir el nivel de pobreza, que siempre ha estado muy establecido, ¿verdad? El año pasado el nivel de pobreza era de unos 20.7%. Y nos engañamos. Sí. Porque los números fríos, un 21 de hoy, nos dicen que es el mismo 21 de antes. Sí, no. 21 de ahora es millón y resto sí, de personas. Claro, con la Antes población eran 100.000, va creciendo, 150.000. sí, claro. Y sí, y el nivel de pobreza extrema es de unos 14%, que hoy en día sería 85.000 familias y 339.000 personas. Y yo que he estado visitando mucho estos lugares, hablando con los residentes que tan amablemente me han dejado entrar a sus casas para hablar con ellos, en diferentes lugares, sí, con mucha pobreza. Ellos están adquiriendo y quieren ese apoyo y esa oportunidad, ¿verdad?, para salir adelante y para darle una mejor vida a las familias, ¿verdad? Porque para mí creo que sus gritos han caído en oídos sordos, que nadie los escucha y al final todo es una promesa y no se cumple nada para ayudar a esas personas. Si tuvieras que dibujar la pobreza, ¿qué dibujarías? Ahorita, en este momento. Si tuvieras que dibujar la pobreza, ¿qué harías? Sí, yo estoy tratando de captar una sensación muy triste en las pinturas y algo con mucho contraste, ¿verdad?, entre la luz y la oscuridad para que la gente pueda entender y sentir lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Más que nada en los niños. Los niños tienen mucha sensibilidad y mucha verdad entre sus corazones y también tienen muchas emociones que salen cuando uno ve los ojos. ¿Has estado visitando lugares precarios, barriadas tristes de estas? Y ya tenías más o menos una secuencia de lo que vas a pintar. Sí, claro. Yo quiero pintar cosas que la gente nunca va a ver, porque es muy diferente
ver este tema en internet o en un libro y no ir ahí físicamente y entrar a las casas y ver lo difícil que es para ellos vivir en una situación así, que uno nunca puede imaginar viviendo así. Es muy, muy triste, pero al igual, para yo poder exponer estas obras, yo quiero regresar esa conciencia para ojalá hacer una diferencia Yo siempre digo que cada loco con su loquera. Yo soy un enamorado de la política, pero de la buena política. Sí. Y siempre hago una diferencia entre el político y el pseudo político. Yo hablo del político, de aquel que realmente comprende que su vocación es un apostolado. En muchas ocasiones cuando alguien me dice, descríbame a un buen político, pues he encontrado hace algunos meses a uno fabuloso que vos pintaste, al Papa. Me parece que sus acciones lo definen como un extraordinario político, no solamente porque acerca, tiene la posibilidad de sentar al máximo líder de los judíos con el máximo líder de los palestinos, no solamente porque hace autocrítica, sino porque tiene cercanía. Pero eso estamos hablando de un político, ya vos lo pintaste, pero ¿cómo pintarías en esa desilusión ciudadana a un pseudo político? O sea, ¿qué figura y de qué llenarías ese cuadro con rabia ante esos falsos políticos? Es una pregunta complicada la que te hago, yo lo sé. Sí. Pero vos sos el pintor. O sea, ¿qué elementos tomarías para pintar a esos pseudo políticos si tuvieras que hacer esa pintura con rabia? Como un retrato, así, de la persona. Yo lo pintaría en una forma que se llama claroscuro, pero lo pintaría así, con muchísima más oscuridad, para que apenas se puede sentir la imagen de la persona. Que casi no se vea. ¿Y los ojos qué le harías? Igual, en la oscuridad. Sí. Con un poquito de brillo para que se delate la mentira. Sí, claro. Y si tuvieras que pintar el perdón, ¿cómo pintarías el perdón? El perdón. Sí. Que es algo que en la sociedad muchas veces no practicamos, pero es un acto también de la sociedad que se requiere para reencontrarse unos con otros, perdonarse algunos partidos políticos a otros, algunos grupos a otros. Haría lo contraste, pintaré mucha luz. ¿Y cómo harías la figura? ¿A quién pondrías? ¿A una mujer, a un hombre, a un niño? A un niño. Sí. ¿Por qué un niño? Porque uno siempre va a pedir perdón a un niño. Creo que también cuando es pequeño uno va a cometer muchos errores y uno sabe que va a cometer muchos errores y uno tiene que aprender sobre eso. Entonces ya es la expectativa de un niño para cometer eso. Y has pintado muchos niños, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahora has pintado niños tal vez en situaciones diferentes a las que estás viendo ahora cuando vas a los precarios. Esos niños deben desgarrar totalmente el alma, ¿verdad? O ahora en el conflicto entre palestinos y judíos. He visto unas fotos que desgarran el alma de ver a esas personas inocentes metidas en un conflicto político en donde la intolerancia, la falta de esperanza de unos con otros, hace que caigan en unas rudezas que solo la estupidez humana puede justificar. Igual pasa con la pobreza, ¿no? Sí. Yo quería también que nos contaras un poco qué es el hiperrealismo, porque lo leí de tu biografía, porque hay un tema interesante. Leyendo a Juan Manuel, ha sido campeón de tenis, ¿verdad? En Canadá, en varios niveles, ha sido campeón en básquet, se graduó en arquitectura con honores. Vos has sido muy exitoso en este paso que vas por la vida. Ahora, ¿qué es el hiperrealismo? Sí. Bueno, primero yo soy alguien... Lo podría definir, pero, sí. Pero un pintor que llama hiperrealismo. Yo soy alguien desde muy pequeño, muy perfeccionista, aunque es muy difícil tratar de captar eso en una pintura. Pero el hiperrealismo es tratar de captar la realidad de una forma que se vea como una fotografía. Que se vea tal y como es. Sí, exactamente.
Porque cuando uno oye hiperrealismo también podría pensar que es una más, exageración. sí, es más realista que es más realista que la realismo. realidad, Sí. más crudo, más duro. El artista costarricense no tiene todos los espacios de apoyo que debía tener. Vos tuviste la suerte de que tus padres vieran tus habilidades, hasta piano tocas, ¿verdad? Sos Sí. pianista. Y te ayudaran a desarrollar esas habilidades. ¿Cuánto tienes ya de estar en Costa Rica? 3 años. 3 años. En esos 3 años, ¿te ha permitido hacer una evaluación del apoyo a la cultura, del apoyo al arte en Costa Rica? Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, yo personalmente nunca he tenido ningún apoyo, ni antes ni ahora, del Ministerio de Cultura. Y todavía no he entendido por qué. No sé si es ignorancia o porque nosotros como jóvenes, y es algo que yo he visto, en nuestro país tenemos muchísimo talento, no solamente en la pintura, en la escultura, en la música, y veo mucho la frustración de esos jóvenes, porque ellos aspiran para muchas cosas, pero sin ese apoyo es muy difícil alcanzar esas metas. ¿Y alguien podría vivir del arte en Costa Rica? No, Difícilmente, ¿verdad? muy difícil. Y si vos estuvieras en el papel con ese ímpetu que siempre tienen los jóvenes de querer corregirlo todo y de saberlo todo, Sí. ¿verdad? Decía Bernard Shaw, un escritor irlandés, que la juventud es una enfermedad que con el tiempo se corrige, ¿verdad? Yo no creo que llegue a esos niveles, pero siempre en ese ímpetu juvenil. ¿Qué corregirías vos en el Ministerio de Cultura si hoy estuvieras vos en la posición de ser ministro de Cultura? O sea, ¿qué serían las primeras decisiones que tomarías desde el punto de vista de lo que el artista quiere, no desde la ocurrencia política? Sí, eso también es algo importante, tener a alguien que ya conoce estar en esa situación, ¿verdad? Y creo que sí es importante hacer más cosas, más exposiciones colectivas para tratar de levantar todo el talento que tiene el país, ¿verdad? Porque uno va a otros países y sí le dan mucho apoyo, sí tienen muchos concursos y muchas actividades para que la gente pueda participar y mostrar su talento, ¿verdad? ¿Para cuándo estás planteando tener esa obra sobre la pobreza? ¿Cuántas, no sé si la pregunta es torpe o si no me corregís, cuántas pinturas querés tener sobre la pobreza para poderla? ¿Tenés una cantidad o van a ir saliendo con los eventos que vayas? Tengo como casi 10 obras ya terminadas, o bueno, en proceso, ¿verdad? Unas sí más terminadas que las otras, pero sí, me gustaría no más de 15 obras para... ¿Y querés que sea este año? Sí, este año, al final del año, sí, sería. ¿Y en estos días vas a tener alguna exposición en algún lugar? En estos días, lo único que tengo así, muy pronto sería... Yo también tuve la oportunidad de pintar a San Juan Pablo II, entonces vamos a hacer la donación de esa obra para en Tres Ríos, en Dulce Nombre, pero todavía no sé la fecha. Okay. Pero también yo hice esa pintura para todos los costarricenses, ya que sé lo importante que fue su visita a nuestro país. A mí me llama poderosamente la atención, en estos días leía de cómo en Costa Rica están haciendo falta los talentos y cómo los talentos se están yendo del país. Pues eso es un caso especial. Eso es un talento que más bien quiere venir a Costa Rica después de haber tenido la oportunidad de estar, usted fuiste de 2 y regresaste hace 3 años, de estar 22 años fuera de tu país. Seguís con la misma ilusión y con las mismas ganas de que las cosas mejoren acá. Para ir terminando, porque se nos va el programa, ¿cuál sería tu lectura actual de la sociedad costarricense? Desde la visión de un pintor, de alguien que percibe y siente con la mirada lo que muchas veces nosotros ignoramos con el corazón y la mente. Sí, creo que todos los costarricenses son gente que tienen siempre ese sueño, pero a veces no saben cómo lograr esos sueños. Y creo que siempre hay que continuar, ¿verdad? Porque a mí me han dicho tantas veces que no lo puedo hacer, aún gente así, de muy alto nivel en el gobierno, me han dicho que aquí no voy a lograr nada, que tengo que salirme del país. Y yo creo que eso no es una mentira, porque obviamente es un país que
no facilita esas oportunidades tan grandes como en otros países, pero creo que sí, trabajando uno muy duro y poniendo esas horas que al final todo va a salir, ¿verdad? Y si uno tiene algo en mente, uno tiene que luchar por eso. Yo te deseo lo mejor, de la suerte. Estoy convencido, y ya lo he dicho, de que estamos ante un pintor costarricense que a corto plazo ya lo ha trascendido, pero va a trascender mucho más. Y les dije, como dije hace unos días, no se les olvide el nombre, Juan Manuel Delgado, porque muy pronto ustedes estarán ante uno de los pintores más reconocidos seguramente de América Latina. Agradecerte, Juan. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Nos quedamos nosotros cenando. A ustedes agradecerles la presencia y la compañía en este programa de Noche sin Tregua. Mañana, martes, lo puede recomendar verlo a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde, o usted lo puede repetir, y ya para el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia y los espero en 8 días. Muchas gracias.